Corre el año 1942. Europa se desangra entre ruinas, campos arrasados y ciudades donde el humo ha sustituido el azul del cielo. Hitler extiende su sombra por casi todo el continente, mientras Churchill se agarra con uñas y dientes a una esperanza envuelta en niebla. Roosevelt planea el contraataque desde el otro lado del océano. Stalin resiste en el frío y Mussolini empieza a tambalearse. Pero hay un país que, aunque no dispare, está muy lejos de ser neutral. España, recién salida de su propia guerra, juega el ajedrez con piezas marcadas. Nadie la mira directamente, pero todos la usan. Y entre sus calles, sus embajadas, sus estaciones de tren, sus restaurantes de postín y sus mercados de frontera, se está decidiendo parte del destino del mundo sin que suene una sola sirena de alarma. Porque en esa España neutral, que se vende como ajena al conflicto, operan espías de todos los colores. Nazis, aliados, soviéticos, franquistas, comunistas, todos han elegido nuestras tierras para cruzar mensajes, seguir barcos, ocultar fugitivos, falsificar pasaportes y manipular informes. Y lo hacen desde las sombras, con trajes impecables o batas de médico, con mantillas de señora o con pasamontañas de frontera. Pero esta no es una historia cualquiera de espías. Esta es la historia de los espías españoles y de algunos que se hicieron nuestros por amor, por exilio o por supervivencia, que jugaron sus cartas en la Segunda Guerra Mundial sin que nadie les diera un mapa claro, sin saber a veces si lo que hacían salvaba o condenaba. Algunos sirvieron a Hitler, otros le engañaron. Algunos trabajaron para los aliados desde los salones del franquismo. Otros lo hicieron desde las cunetas de su propia tragedia personal. En este programa vamos a abrir la puerta oculta tras el biombo de la historia oficial. Vamos a seguir los pasos de Garbo, Araceli, Larisa Sawirsky, la condesa de Romanones, África de las Heras, Eduardo Martínez Alonso y otros nombres que apenas dejaron rastro, pero que tejieron redes que ayudaron a cambiar el curso de la guerra. Y todo esto ocurrió aquí, en Madrid, en Ceuta, en Gibraltar, Tánger, Lisboa. Aquí, donde el café se servía con doble fondo, donde los telegramas cruzaban océanos disfrazados de recetas de cocina y donde una niña podría llevar en su bota el negativo que evitaba una invasión. Esta es la historia de una guerra que no se peleó con fusiles, una guerra de rostros y silencios, una guerra de sombras. ¿Escuchas los misterios de la historia? Espías españoles en la Segunda Guerra Mundial. Con este que os habla, Eloy López. España, 1939. Se apaga una guerra y se encienden 1000 fuegos nuevos. Han sido 3 años de lucha fratricida, de trincheras y pueblos arrasados, de hermanos contra hermanos, de hambre, miedo y delaciones. Franco ha ganado. El país está roto por dentro, vigilado, aplastado, desnudo. Hay vencedores, pero no hay paz, solo silencio. Solo misa
censura y represión. Y sin embargo, justo cuando parece que nada más puede pasar, el mundo se parte en dos. La Segunda Guerra Mundial estalla como un trueno imposible de ignorar. Aún así, España declara su neutralidad, con la boca pequeña y los dedos cruzados, porque la verdad es que Franco no es neutral. Simpatiza con Hitler, admira el orden que impone, el terror que inspira, la eficiencia con la que ejecuta. Lo ve como un espejo idealizado de su propio régimen. De hecho, la División Azul, aunque no forma parte directa de nuestro tema, es solo uno de los signos evidentes de que la neutralidad es un disfraz que se pondrá y quitará según convenga. Pero aquí viene lo clave. Esa neutralidad ambigua convierte a España en el tablero perfecto para el espionaje internacional. Nadie la invade, pero todos la usan. No se disparan bombas en Madrid, pero se cruzan informes, agentes, dinero y mentiras como si estuviéramos en Berlín o Londres. Madrid se convierte en la Casa Blanca de Europa, una ciudad llena de diplomáticos, periodistas, comerciantes, desertores y personajes que nadie identifica del todo. Ingleses que se hacen pasar por turistas, alemanes que representan a empresas, rusos que escuchan más que hablan, españoles que no saben a quién obedecen, y mujeres, muchas mujeres, que no solo acompañan, sino que actúan, que observan y deciden. Lisboa juega también un papel clave. Portugal mantiene su tradicional papel de escudo discreto para los ingleses, y su capital se llena de embajadas, espías, refugiados y emisarios. Pero Lisboa está demasiado vigilada. Madrid, en cambio, ofrece el caos necesario para la eficacia del espionaje. Nadie sabe quién es quién, nadie pregunta demasiado, y cuando uno desaparece, nadie pone carteles. Tánger y Ceuta completan el mapa, dos enclaves esenciales entre África y Europa, donde los intereses se mezclan, rutas de fuga, contrabando de armas, paso de información, rutas de submarinos. El estrecho de Gibraltar es una de las zonas más vigiladas del mundo, pero también una de las más porosas. Y España, con un pie en cada orilla, controla o al menos vigila lo que pasa. El régimen de Franco juega a todas las cartas. Permite operar a los nazis con cierta comodidad. Alemania abre oficinas, hace contactos, se reúne en restaurantes como el Horcher, pero también tolera en secreto la acción de los aliados, porque Franco no es tonto, sabe que la guerra puede cambiar de bando en cualquier momento. Así que mantiene canales con los británicos, permite algunas acciones encubiertas y negocia la supervivencia de su régimen dependiendo de quién parezca que va ganando. Y es en ese juego sucio y brillante donde surgen nuestros protagonistas, algunos al servicio del bando aliado, convencidos de su causa, otros engañando a los nazis con más arte que Bond, y también los hay que empiezan de un lado y acaban en otro, por dinero, por ideología, por amor o por miedo. Porque lo cierto es que el espionaje en la España de la Segunda Guerra Mundial no es un lujo cinematográfico, es una necesidad,
un instinto de supervivencia y, a veces, también un acto de redención personal. Mientras los tanques avanzan por Europa, en España se mueven piezas invisibles que hacen que esos avances tengan sentido o se desvíen. Sin un solo disparo, sin uniforme, sin gloria, pero con consecuencias que cambiarán el destino de miles de vidas. Juan Pujol García, Garbo. Juan Pujol era catalán, hijo de un empresario barcelonés. No era militar, no era diplomático, ni era agente de nada. Fue un hombre cualquiera que un día decidió que quería hacer algo importante, que quería luchar contra los nazis sin necesidad de matar a nadie, y lo hizo a su manera. Primero se ofreció a los británicos, pero no le creyeron, lo rechazaron. Así que se fue a los alemanes, les mintió, les dijo que tenía contactos en Londres, que podía montarles una red de espionaje, y ellos, encantados, le pagaron. Le creyeron, le dieron dinero, instrucciones y confianza, y ahí empezó todo. Desde Lisboa, fingiendo estar en el Reino Unido, creó una red falsa de 27 agentes que no existían. Les puso nombres, cargos, ubicaciones. Les hizo escribir informes. Los alimentó con datos falsos mezclados con verdades inocuas. Y los alemanes tragaron durante años. Finalmente, los británicos se dieron cuenta del talento de ese desconocido y lo aceptaron. Lo integraron en el MI5. Le dieron su nombre clave, Garbo, en honor a su capacidad de interpretar. Porque Juan Pujol era un actor, un maestro del engaño. Y lo más increíble, al final de la guerra, fue condecorado por ambos bandos, la Cruz de Hierro nazi y la Orden del Imperio Británico, porque para los alemanes fue uno de sus mejores espías y para los británicos uno de los más valiosos dobles agentes de la historia. Después se esfumó, fingió su muerte, se fue a Venezuela y nadie supo de él durante décadas. Solo mucho después, en los años 80, un periodista lo encontró. Vivía tranquilo, cultivando setas y cuidando gallinas. Había hecho su parte. Había engañado a los mayores mentirosos del siglo. Y nunca pidió nada a cambio. Hasta aquí, Garbo ya nos parecía una leyenda. Pero lo más increíble aún estaba por venir, porque su mayor hazaña no fue inventar agentes ni engañar desde Lisboa. Fue algo mucho más grande. Fue engañar a Hitler el día más decisivo de toda la guerra. Junio de 1944. Los aliados se preparan para desembarcar en Normandía. Es la operación Overlord, el momento más esperado, el más arriesgado. Si fracasa, todo se pierde. Si triunfa, comienza la liberación de Europa. Los servicios de inteligencia británicos saben que los nazis están esperando el golpe. Tienen sus espías en alerta, sus divisiones blindadas listas para moverse al primer aviso, y cualquier error puede costar decenas de miles de vidas. Aquí es donde Garbo, Juan Pujol García, se convierte sin una sola bala
en uno de los grandes héroes anónimos de la contienda. Desde su puesto en Inglaterra, ya como agente doble oficial, Garbo sigue enviando informes a los alemanes. Ellos creen que está en Londres, infiltrado, jugándose la vida por el Reich, y confían en él a ciegas. Garbo les informa de que los aliados se están movilizando. Les dice que habrá un desembarco, pero también les dice algo más: que el desembarco en Normandía no es el verdadero ataque, que es una maniobra de distracción, que lo importante vendrá después por Calais. Y Hitler le cree. Le cree tanto que deja sus divisiones más potentes defendiendo Calais. No mueve sus tanques, no refuerza Normandía. Y cuando comienza el desembarco el 6 de junio de 1944, aún piensa que lo serio está por llegar. Durante días mantiene su error, y cuando reacciona, ya es demasiado tarde. Garbo ha hecho posible que el mayor desembarco militar de la historia no fracase. Ha salvado la vida de miles de soldados aliados. Ha contribuido directamente al principio del fin del Tercer Reich. Y los alemanes, ignorantes hasta el final, le premian. Le otorgan la Cruz de Hierro, su condecoración más alta, mientras los británicos, por su parte, como ya hemos dicho, le nombran miembro de la Orden del Imperio. Condecorado por ambos bandos, aplaudido por enemigos irreconciliables, todo por fingir con una pureza moral que hoy resulta inverosímil. Cuando la guerra termina, Garbo desaparece, finge su muerte, se esconde en Venezuela, vive en el anonimato cultivando setas y cuidando gallinas. No quiere fama, no quiere ser recordado como un héroe, solo quiere vivir tranquilo. Y lo consiguió, pero la historia no olvidó, porque aquel hombre bajito, tranquilo, con acento catalán y vocación de actor, fue uno de los arquitectos invisibles de la victoria aliada, y lo hizo todo con palabras, con cartas y con silencios. Garbo no disparó una sola bala, pero dejó sin munición la estrategia de Hitler, y eso en la guerra vale más que cualquier cañón. Araceli González Carballo, la gran olvidada, la mujer que no aparece en las condecoraciones, pero sin la cual, probablemente, Garbo jamás habría sido Garbo. Su esposa, su cómplice y su empuje. Fue Araceli quien, viendo el horror del avance nazi y sintiendo la urgencia de actuar, le animó a contactar con los aliados. Fue ella quien le apoyó, quien le ayudó a simular informes, a fabricar pruebas, a tejer los primeros hilos de esta red ficticia. Mientras Pujol fingía estar en Londres, era Araceli quien se movía por Lisboa, enviando cartas, recogiendo respuestas, haciendo de puente. Ella hacía las llamadas, se enfrentaba a los emisarios alemanes, sostenía la tensión. Su papel fue tan real como el suyo, aunque jamás haya sido reconocido en libros de historia con el mismo peso. Pero su historia también acabó con heridas. La presión, el engaño sostenido, la vida clandestina acabaron afectando su relación. Se separaron, y mientras él desaparecía tras su falsa muerte,
ella tuvo que rehacer su vida en un país donde ni el espionaje ni la heroicidad femenina tenían espacio para ser celebrados. Araceli fue la primera que creyó, la que sostuvo la mentira que salvó vidas y la que pagó el precio del olvido. Larisa Zawirsky, la reina de corazones. No era española de nacimiento, pero España fue su tablero de juego, su casa y su legado. Nacida en Odessa, exiliada primero a París, luego a Berlín y más tarde a Ceuta, Larisa era madre, exiliada y mujer de inteligencia desbordante. Fue reclutada por los nazis como informante, pero cuando supo por su hermana, miembro de la resistencia francesa, de los horrores de los campos de concentración, cambió de bando. Se convirtió en espía doble para los británicos, operando en Gibraltar y transmitiendo información clave sobre movimientos nazis en el estrecho. Pero lo más conmovedor de su historia es que lo hizo acompañada por su hija Liana, una niña de apenas 11 años que servía como tapadera. Mientras Larisa fingía ser una madre inocente cruzando la frontera, Liana llevaba negativos de fotografías escondidos en sus botas. Ambas estuvieron a punto de ser descubiertas varias veces, pero sobrevivieron. Y lo que es más, aportaron información crucial para la defensa aliada de Gibraltar, una pieza esencial para el control del Mediterráneo. Años más tarde se la conoció como la Reina de Corazones, el nombre clave que los británicos le asignaron, quizá por su frialdad en la acción y su calidez como madre. Su vida inspiró documentales, libros. Incluso se dice que Ian Fleming se basó en ella para crear Vesper Lynd, la primera chica Bond. Larisa murió sin reconocimiento oficial, pero su hija, con más de 90 años, ha contado su historia en los últimos años, y hoy sabemos que entre todas las mujeres que cruzaban la frontera en tiempos de guerra, ella llevaba el corazón más valiente. Aline Griffith, la condesa de Romanones. Cuando uno escucha el título de Condesa de Romanones, puede imaginar un personaje de novela rosa, una dama de alta sociedad entre abanicos y recepciones diplomáticas. Y, sin embargo, detrás de ese título había una espía del OSS, la antecesora directa de la CIA, que jugó sus cartas en la alta sociedad madrileña con una elegancia letal. Nació en Estados Unidos en 1923. Llegó a España en plena Guerra Mundial, enviada por el gobierno norteamericano como agente encubierta. Su tapadera era perfecta, joven, bella, extranjera, elegante. Se infiltró en la aristocracia franquista y desde allí recogía información, localizaba simpatizantes nazis e informaba sobre actividades sospechosas. En uno de esos círculos conoció al conde de Romanones, con quien se casó, pero eso no detuvo su actividad. Durante años continuó vinculada al espionaje, moviéndose entre fiestas de embajada, cenas con ministros y conversaciones discretas en los salones de Madrid. Nadie imaginaba que tras su sonrisa se tejían informes para Washington. Años más tarde escribió sus memorias.
Libros como La espía que vestía de rojo o Memorias de una espía en España relatan su vida entre verdades y adornos, mezclando realidad y literatura, pero dejando claro que su papel fue más que decorativo. Aline fue un nexo entre dos mundos, y aunque con el tiempo se convirtió en celebridad y escritora, su legado como agente encubierta sigue siendo uno de los más singulares del espionaje en suelo español. África de las Eras, la sombra roja. Su nombre parecía poético, pero su vida fue todo lo contrario. África de las Eras Gavilán nació en Ceuta en 1909 y fue una de las espías más eficaces del comunismo soviético. Leal al ideal leninista hasta las últimas consecuencias. Trabajó para la NKVD, la futura KGB, y participó en operaciones de alto nivel en Europa y América Latina. Era experta en identidades falsas, documentación, logística de redes clandestinas. Participó, según se ha documentado, en el entorno del asesinato de Trotsky en México, aunque su papel exacto sigue envuelto en misterio. También colaboró con figuras claves del aparato soviético y organizó redes de espionaje en distintos países bajo múltiples alias. En España, África fue un fantasma silencioso. A diferencia de otros espías que actuaban en la ambigüedad ideológica, ella tenía una causa clara: el comunismo internacional. Su paso por la guerra civil la vinculó al bando republicano y desde entonces actuó en la clandestinidad más absoluta. Nunca renegó de sus actos, nunca buscó fama. Murió en Moscú en 1988. Para muchos fue una traidora, para otros una heroína, pero en cualquier caso fue una espía con sangre española que jugó en la Liga Mayor del Espionaje Mundial. Eduardo Martínez Alonso, el médico que salvaba con documentos. Mientras otros jugaban al doble juego por poder o estrategia, Eduardo Martínez Alonso lo hizo por humanidad. Médico de profesión, funcionario diplomático del régimen franquista, trabajó en Burdeos durante la ocupación nazi. Desde su puesto, salvó a centenares de judíos tramitando visados españoles falsos o de conveniencia, muchas veces a riesgo de su propio cargo. La historia oficial apenas lo menciona, pero hay documentos que demuestran que su labor fue vital para el paso de refugiados a través de la frontera pirenaica. Ayudó a salvar niños, familias, ancianos, y lo hizo sin esperar reconocimiento. No tenía red, ni equipo ni cobertura, solo una máquina de escribir, un sello oficial y conciencia. Murió en 1974. Nunca se le rindió homenaje en vida. Solo en las últimas décadas algunos historiadores han comenzado a sacar su figura del anonimato. Es un ejemplo perfecto del espía humanitario, aquel que usa su posición no para espiar, sino para encubrir la verdad justa y hacer lo correcto sin que nadie lo sepa. ¿Y los otros? No todos tienen nombre, no todos dejaron huella,
pero sabemos que hubo más. Agentes dobles reclutados por el MI6 en Madrid, funcionarios del régimen que pasaban informes a los norteamericanos, contrabandistas del estrecho que también llevaban mensajes cifrados entre el tabaco y el café, frailes que escondían refugiados en conventos, barberos que oían lo que no debían, camareros que servían más que vermut. España entera fue un campo de espionaje disfrazado de país neutral, y aunque muchos nombres se han perdido, lo que no se perdió fue el eco de sus actos. Lugares claves del espionaje en España. El restaurante Horcher, el bastión nazi en Madrid. Desde fuera, el Horcher parecía lo que sigue pareciendo hoy, un restaurante elegante, de aires vieneses, mesas bien vestidas y clientela de alto nivel. Pero en los años 40, cuando la guerra consumía Europa, ese comedor era el cuartel oficioso de los intereses alemanes en España. Situado en la calle Alfonso XII, justo al lado del Retiro, se convirtió en el centro neurálgico de la presencia nazi en Madrid. Por allí pasaban oficiales alemanes, empresarios afines al Reich, diplomáticos disfrazados de comerciantes. Se cerraban tratos, se compartían datos sobre los movimientos de los aliados en el Mediterráneo. Se celebraban victorias ficticias y se disimulaban derrotas. Y al mismo tiempo, justo a unas manzanas de distancia, espías británicos y españoles afectos a los aliados seguían cada paso, cada nombre, cada reserva de mesa. El Horcher era un escaparate, un peón de confianza para los nazis y una fuente valiosísima de información para quienes sabían mirar más allá del menú. Nunca fue intervenido, nunca se cerró. El franquismo lo permitió y al día de hoy sigue abierto, como si nada hubiera pasado. Embajadas y consulados, el disfraz diplomático. El espionaje clásico siempre ha sabido que nada protege más que un escudo oficial. Por eso, durante la Segunda Guerra Mundial, las embajadas fueron refugio, central de operaciones y lugar de paso. En Madrid, la embajada británica era un hervidero de papeles que ocultaban códigos, mensajes que se enviaban con valija diplomática, encuentros discretos en salones con cortinas pesadas. La embajada alemana, por su parte, también hacía lo suyo. Informes, listas de simpatizantes, movimientos en el norte de África, nombres que viajaban entre Berlín y Madrid bajo apariencia burocrática. Pero no solo las grandes potencias jugaban. Los consulados portugueses, suizos, argentinos o turcos también servían como lugares de paso para el espionaje menor, el tráfico de pasaportes falsificados y las operaciones de rescate. Incluso en algunas oficinas franquistas, bajo la apariencia de misión humanitaria, se tejían favores discretos para salvar a perseguidos o controlar rutas. El espionaje no se hacía en las calles, se hacía en los pasillos alfombrados. Tánger y Ceuta, la frontera líquida. El estrecho de Gibraltar era mucho más que una zona geográfica. Era un pasadizo invisible entre dos mundos, la Europa en guerra y la África colonial. Y dentro de ese pasadizo, Tánger y Ceuta eran piezas claves. En Tánger,
ciudad internacional por aquel entonces, se mezclaban ingleses, franceses, marroquíes, alemanes, judíos, espías, fugitivos y aventureros. Era una ciudad donde la ley se interpretaba y donde casi todo estaba permitido. Tánger fue la base de operaciones de Larisa Zawirsky, la reina de corazones. Desde ahí controlaban movimientos en el estrecho, tomaba fotografías de buques enemigos, enviaba negativos con su hija Liana a través de Ceuta, para luego cruzar a Gibraltar con documentos fingidos y cara de no haber roto nunca un plato. Ceuta, por su parte, controlada por el franquismo, era un territorio ambiguo, ni del todo fascista ni del todo neutral. Permitía el paso de unos y de otros según el viento del momento. Allí se movía información a pie, por mar, por correo diplomático y por soborno. Las aduanas eran permeables y un contrabandista podía ser también informante de 3 servicios diferentes. El estrecho era el corazón oculto de esta red de inteligencia. Si Normandía fue la puerta del desenlace, Gibraltar fue su bisagra y Ceuta y Tánger los dedos que la movían. Gibraltar era una obsesión para Hitler, un enclave vital para controlar el Mediterráneo, un peñón que los británicos defendieron como si fuera su última trinchera. Y no sin razón. Desde Gibraltar se organizaban rutas, se escuchaban mensajes, se controlaba el paso naval y, sobre todo, se recibía información enviada desde territorio español por espías encubiertos. Fue allí donde la reina de corazones y su hija entregaron las fotografías que impidieron una posible incursión de submarinos alemanes. Fue también un centro de análisis para los informes que llegaban desde Madrid gracias a Garbo y su red ficticia. Los espías españoles, tanto oficiales como civiles, actuaban como puente entre lo que ocurría en la península y lo que se planeaba desde el Peñón. Gibraltar era también una salida para muchos judíos perseguidos que lograban, a través de visados de emergencia, cruzar desde España hacia territorio británico. Cada historia de paso era una operación, cada nombre una vida salvada o vendida. Pero no todo ocurría en palacios ni en fronteras. A veces la información más valiosa se susurraba en un café de lavapiés, se escondía en una maleta en la estación de Atocha, se refugiaba en una habitación de pensión con nombre falso o se escribía a mano bajo la luz tenue de un confesionario en un convento de clausura. Los espías usaban la vida real como escenografía. Un cartero podría ser mensajero, una telefonista podía grabar conversaciones, un barbero podía contar con precisión lo que decían los clientes fieles al Tercer Reich mientras se recortaban el bigote. La guerra se coló en la rutina y lo hizo sin que nadie lo notara, excepto los que sabían dónde mirar. Un espía no jura bandera, o si la jura, puede cambiarla. Esa es la esencia de su oficio: vivir entre verdades parciales, medias mentiras y silencios a conveniencia. Pero, ¿qué ocurre cuando el engaño ya no es parte de una estrategia, sino un pozo donde uno empieza a perder el propio reflejo? Juan Pujol, por ejemplo, empezó actuando por voluntad propia, sin encargo.
Quiso hacer el bien a su manera, pero llegó un momento en que ni los británicos ni los alemanes sabían bien a quién servía. Y tal vez él mismo lo dudaba, aunque su intención fuera clara. Esa es la paradoja. El espía vive en una grieta constante entre lo que hace, lo que dice y lo que cree. Pero para Larissa Zawierski el cambio fue emocional. Al principio colaboraba con los nazis. Luego, tras descubrir lo que hacían en los campos, cambió de bando. Pero no dejó de mentir. Solo cambió el sentido de la mentira. ¿Fue más limpia su conciencia? ¿O solo encontró una causa que justificara la misma oscuridad? El espionaje no permite certezas, ni fidelidades eternas, porque en cuanto uno cree que está haciendo lo correcto, alguien más le recuerda que también está traicionando a otro. El régimen de Franco aprovechó el espionaje para mantener su poder, para quedar bien con todos, para no mancharse sin dejar de tocar sangre ajena. Permitió la presencia nazi mientras le interesaba, pero también colaboró con los aliados cuando supo que el Reich estaba perdiendo. Jugó a 3 bandas, con Alemania, con Reino Unido y con Estados Unidos, que ya apuntaba como potencia dominante. Madrid era el punto de encuentro de todos los servicios secretos, pero también el epicentro de todas las sospechas. Los espías no solo se espiaban entre bandos enemigos, se espiaban entre ellos mismos. En las calles de Chamberí o Salamanca podía haber 3 agentes siguiéndose sin saber que todos trabajaban para el mismo lado o para ninguno. Y mientras tanto, el pueblo vivía en la posguerra, con hambre, con miedo y con represión. El espionaje era un lujo de pocos, pero también una salvación para algunos. Si eras camarero en el Hochschild y pasabas informes a los británicos, podrías ganar lo suficiente para alimentar a tu familia. Si eras un diplomático franquista y facilitabas el paso de un refugiado judío, a cambio de una suma discreta, te lavabas la conciencia y mantenías tu puesto. Todo era antiguo, todo era ambiguo, todo era gris. Una de las líneas más potentes y más olvidadas de esta historia es la de las mujeres que espiaron, fingieron, protegieron o traicionaron. Araceli, Larissa, Aline, África y muchas otras que jamás veremos en los libros. No eran solo amantes, ni acompañantes, ni mujeres de. Fueron agentes de pleno derecho, aunque sin uniforme, sin salario y sin reconocimiento, y muchas veces sin retorno. Araceli sostuvo la mentira de garbo en sus primeros pasos. Larissa arriesgó la vida de su hija por una causa mayor. Aline convirtió la elegancia en herramienta de infiltración. África entregó su vida entera a una ideología sin buscar ni fama ni redención. Y más allá de ellas, hubo secretarias que falsificaron informes, enfermeras que pasaban mensajes entre sábanas, monjas que escondieron refugiados, chicas que fingieron noviazgos para obtener claves, todo bajo el radar, todo por la causa, por la conciencia o por la necesidad. Las mujeres fueron esenciales en el espionaje, pero no se les permitió ocupar el centro del escenario. Eso también fue parte de la guerra.
Imagínate despertarte cada día y no saber si eres quien dices ser, si el nombre que firmas es tuyo, si la carta que escribes es para ayudar o para condenar, si el abrazo que das es auténtico o parte del disfraz. El espía vive en tensión permanente, porque cada error puede costar la vida, pero no solo la suya, la de su contacto, la de su cónyuge, la de su hijo. Muchos terminaron con secuelas psíquicas. Garbo fingió su muerte porque no soportaba seguir fingiendo su vida. África murió en Moscú sin familia, sin afectos, sin siquiera una lápida española. Larisa murió sin reconocimientos oficiales, mientras su hija intentaba rescatar del olvido aquella infancia tan extraña como heroica. Ser espía no es ser valiente, es aceptar que todo lo que haces tiene un doble filo y seguir haciéndolo. ¿Y la historia? ¿Quién la escribió al final? El gran misterio que subyace en este tema no es solo quién espió a quién, es qué información fue creída, cuál fue útil y cuál fue simplemente humo. Garbo mintió, pero su mentira salvó vidas. Larisa engañó a los nazis, pero también manipuló realidades. El régimen franquista permitió operaciones británicas, pero a cambio de mantenerse firme y sin rendición de cuentas. ¿Hubo redención? ¿Hubo justicia? ¿O solo hubo un juego de sombras donde nadie ganó, pero todos sobrevivieron lo justo? El hombre que nunca existió. No llevaba pistola, no conocía claves, no había pasado por entrenamiento y, sin embargo, cambió el rumbo de la guerra sin decir una sola palabra. Lo encontraron flotando frente a las costas de Huelva, en abril de 1943. Llevaba uniforme de oficial británico, un maletín esposado a la muñeca y documentos personales en sus bolsillos. Una carta de amor, un recibo del club naval, entradas para el teatro y una foto de su prometida. Todo apuntaba a que se trataba del mayor William Martin, de la Marina Real Británica, víctima de un accidente aéreo en el Mediterráneo. Pero el mayor William Martin no existía. Era un cadáver sin nombre, un hombre sin historia real, fabricado por los servicios secretos británicos en una de las operaciones de engaño más audaces y efectivas de la Segunda Guerra Mundial, la Operación Minceman. El plan nació en los despachos del MI5, pero se gestó con precisión quirúrgica en la base británica de Gibraltar. Allí se preparó el cuerpo, se ajustaron los detalles, se guardaron los documentos falsos que sugerían que los aliados estaban planeando una invasión en Grecia, no en Sicilia. Sabían que los servicios franquistas, infiltrados por agentes alemanes, entregarían los papeles al Abwehr, el servicio de inteligencia nazi. Y así fue. El cadáver fue recuperado por pescadores. Las autoridades franquistas fingieron una investigación y las cartas llegaron a Berlín. Hitler se tragó el anzuelo entero. Movió divisiones a Grecia. Reforzó sus tropas donde no hacía falta.
y dejó a Sicilia vulnerable. El 10 de julio de 1943, las tropas aliadas desembarcaron en las playas sicilianas sin la resistencia prevista. Fue uno de los golpes más precisos del conflicto y lo provocó un muerto que nunca vivió. Gibraltar, una vez más, fue la piedra discreta en el zapato del Tercer Reich, un peñón que, sin disparar, sirvió como trampolín para una de las mayores victorias aliadas del Mediterráneo. Y aquel hombre sin historia, aquel cuerpo sin nombre real, hoy descansa en el cementerio de Huelva bajo una lápida que dice William Martin, nacido en 1907, fallecido en 1943. Dulce et decorum est pro patria mori. Es dulce y decoroso morir por la patria. Pero esa patria fue la del engaño, y su muerte la mejor actuación de una guerra donde la verdad era sólo otra forma de mentir bien. Un espía no deja huella, dicen, no deja fotos, ni monumentos, ni aplausos, solo deja dudas, y quizá esa sea la mayor evidencia de su existencia. España entre 1939 y 1945 fue muchas cosas al mismo tiempo. Un país destrozado, un campo de pruebas, un refugio de huidos y una trinchera sin armas. Pero, sobre todo, fue una tierra donde se libró una guerra silenciosa. Una guerra sin bombardeos, pero con códigos en servilletas. Sin frentes, pero con líneas cruzadas en cada conversación. Una guerra sin gloria, pero con impacto. Hemos hablado de Garbo, el espía que inventó 27 agentes y engañó al mismísimo Hitler. De Araceli, su mujer, la que sostuvo el castillo de naipes mientras se construía. De Larisa Swirsky, la reina de corazones, que enseñó a su hija a cruzar la frontera con verdades en forma de imágenes. De Aline Griffith, la espía con guantes blancos y oído afilado. De África de las Heras, la sombra roja. De Eduardo Martínez Alonso, que salvó sin ser visto. Y de tantos otros sin nombre, sin historia, sin voz, pero con una conciencia que les ardía por dentro. ¿Fueron héroes? Algunos tal vez. Otros solo hicieron lo que pudieron. En una época donde el bien y el mal no se distinguían por banderas, sino por elecciones que se tomaban en habitaciones cerradas. Y ahí está el verdadero misterio, en cómo una mentira bien contada pudo salvar miles de vidas, en cómo una niña con una bota podía cambiar el curso de una operación militar, en cómo una copa de vino en el Horcher podría significar la vida o la muerte en Normandía. España no entró oficialmente en la guerra, pero nunca estuvo al margen. Fue escenario, cómplice, refugio y encrucijada. Y hoy, cuando caminamos por las mismas calles, cuando entramos en estos cafés, cuando leemos los nombres de embajadas y consulados en las placas doradas de las fachadas, no lo sabemos, pero quizá estamos pisando la misma baldosa donde alguien, hace más de 80 años, pasó un mensaje que cambió la historia. El espionaje es eso, la historia que no se cuenta, la verdad disfrazada y el gesto invisible que lo cambió todo.
Y nosotros desde este lado del tiempo solo podemos hacer una cosa: encender una luz sobre esas sombras y escuchar con respeto el eco de lo que no se dijo. Y hasta aquí llegó este viaje entre los ecos del pasado, entre ruinas y leyendas, entre certezas e incógnitas. Pero a veces, entre las grietas de la historia, se asoma algo más, algo que no se mide con fechas ni se archiva en documentos, algo que no solo sucedió, sino que nos está sucediendo por dentro. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los hechos, si has sentido que hay un alma que también camina la historia contigo, te espero en Reflejos del Alma, aquí, en esta misma sintonía y en esta misma plataforma, porque a veces el mayor misterio no está en lo que pasó, sino que está en lo que somos.